Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minsa Te Responde, inicio de semana, hoy 24 de junio, en una fecha especial, para saludar también desde el Ministerio de Salud en el Día de San Juan Bautista y también en el Día del Campesino. Así que un abrazo fraterno para todos y para todas que hoy estamos en esta fecha especial, en el marco de dos fechas importantísimas, repito, Día de San Juan Bautista y Día del Campesino. Inicio de semana, como todos sabemos, y vamos de inmediato en Minsa Te Responde a hablar de salud. Y para ello vamos a dar la bienvenida a quien ya está con nosotros. Me refiero a la doctora Caprini Bernal. Ella es neumóloga del Hospital 2 de Mayo, con quien vamos a hablar sobre un tema importantísimo que ya les voy a mencionar. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctora Caprini? Muy buenas tardes ya, bienvenida. Muy buenas tardes. Un gusto de que me hayas invitado a tu programa y poder responder todas tus inquietudes. ¿Qué tal el frío? Ahí aumentando, pero Intenso. ahí tolerándolo. Intenso el frío. Muy bien, señoras y señores, recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y en simultáneo con la Agencia Andina y El Peruano. ¿Alguna consulta? Escríbanos, que la doctora con mucha confianza y con mucho cariño podrá responder. ¿De qué hablamos hoy? En Minsa Te Responde sobre las infecciones respiratorias agudas o las llamadas IRAS. Así que de inmediato vamos a preguntarle, doctora Caprini, ¿qué es una infección respiratoria aguda? Bueno, es una infección, valga la redundancia, que se va directamente a las vías aéreas. ¿Qué son las vías aéreas? La nariz, la garganta y los pulmones. Inicialmente pueden ser leves, que nos afecta la nariz y la garganta, pero ya pueden ir a formas severas cuando afecta los pulmones por la neumonía como tal, ¿no? Entonces es importante detectar los signos y síntomas y los signos de alarma para hacernos ver de manera pronta. Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables ante una infección respiratoria aguda? Los más vulnerables son los niños y los adultos mayores, debido a que la inmunidad en ellos está muy baja. Entonces los predispone a formas severas como neumonías, incluso entrar a ventilador mecánico en edades muy pequeñas y en adultos mayores, pues por la severidad y por la inmunidad baja por la edad, ¿no? ¿Cómo se transmiten esas infecciones respiratorias agudas? ¿Existe alguna forma de transmisión? Sí, es por los aerosoles o por las gotitas de fluye, como para que me entiendan. Cuando uno habla, emite pequeñas gotas de agua o de humedad, y esto incluye lo que son las bacterias. Si estamos enfermos, estornudamos, tosemos, también es una forma de transmisión, no solo de las enfermedades respiratorias virales, sino también de las bacterianas, incluidas de la tuberculosis. Por eso es importante que cuando tosamos en casa usemos una mascarilla para evitar el contagio a las otras personas, porque es el principal vínculo de contagio en las vías respiratorias. En estos momentos, a raíz de estos cambios, tenemos ya intenso frío por la mañana, por la noche, es decir, todo el día prácticamente, y muchos utilizamos pues el micro, ¿no?, que es nuestra movilidad, pero hemos notado que todos estamos tosiendo con ese tosido. ¿Cuál sería esa recomendación cuando vamos de repente en transporte público o mismo cuando estamos en la oficina o en algún lugar cerrado? ¿Qué cuidados deberíamos tener al momento de toser? Porque siempre se estira esas gotitas de saliva, ¿no? Idealmente se debería cubrir la boca o con el antebrazo, o si tenemos algún paño un pañuelo, taparnos la boca para evitar que se dispersen estas gotitas de fluye. Pero además, si estamos con tos, si estamos enfermos, es importante informar a nuestro centro de trabajo y quizás pedir el descanso respectivo para evitar el contagio si nuestra tos es muy intensa. Ahora, doctora, sería bueno también hablar sobre, ¿existen factores de riesgo en una infección respiratoria aguda? Sí las hay. Una de las principales es, como usted bien lo mencionó en la primera pregunta, los extremos de las edades, ¿no? En niños muy pequeños y en adultos mayores es un factor de riesgo. En niños pequeños los síntomas son más congestión nasal, una tos y dificultad respiratoria. En los niños pequeños llegan mucho más rápido a dificultad respiratoria severa por el tamaño de los bronquios, son mucho más pequeños. Por lo tanto, cuando hay alguna mucosidad aumentada, tapa los bronquios y puede producir atelectasias y neumonías con más facilidad. En el caso de los adultos mayores, por tener una inmunidad disminuida por la edad, las formas de gripes
van a neumonías severas con mucho más rapidez, y los síntomas en los adultos mayores son totalmente distintos a la de los niños, porque básicamente se muestran, por ejemplo, con dejar de comer, como que no tienen ganas de comer, están apáticos, no quieren hablar, solo quieren dormir. Cuando ya son estadios tardíos o ya es la forma mucho más severa de la infección, comienzan a tener tos recientemente, pero inicialmente no comienzan con tos, comienzan con apatía, disminución del apetito y con mucho sueño. Entonces hay que evaluar estos síntomas, estos signos en los adultos mayores y no esperar hasta que hagan formas severas para llevarlos al médico. Hace rato también mencionó, doctora, de la neumonía, y según estudios, las infecciones respiratorias agudas tienen un mayor causal en el tema de la neumonía, es decir, podríamos conllevarnos rápidamente a una neumonía si no somos tratados a tiempo, si no identificamos la sintomatología que usted nos indica. Sí, es muy frecuente que se produzca neumonía, sobre todo cuando tomamos medicamentos que no corresponden al tratamiento. Siempre les explico a mis pacientes que cuando comenzamos con un proceso viral y tenemos solamente congestión nasal, quizás una tosecita leve, no se debe tomar corticoides, porque el usar corticoides en la fase inicial de un proceso viral puede hacer que baje nuestra inmunidad y llevarnos a una neumonía mucho más pronta que si no lo usáramos. Entonces es importante que apenas tengamos síntomas respiratorios, por más leves que sean, acudan al médico para recibir una medicación de manera adecuada. Doctora, ahora, ¿podríamos de repente las mamás, los que tenemos niños pequeños, porque son un grupo vulnerable, podríamos confundir una simple gripe, que muchos podemos decir, tienes gripe, no, que es viral, te va a pasar en 7 días? ¿Podríamos confundir o existe un síntoma que podría marcar la diferencia entre ya una infección respiratoria aguda de una simple gripe? Generalmente las gripes comienzan con congestión nasal, con dolor de garganta, una picazón de garganta, un poquito de fiebre. Pero ya cuando comienza la tos y hay una tos flemosa, con flema amarilla, verde, e incluso se asocia a dificultad respiratoria, es cuando nos tenemos que preocupar. Ojo que también las infecciones virales a veces no llegan a la tos con flema, simplemente pasan a la dificultad respiratoria mucho más rápido. Entonces en estos casos es importante evaluar la forma en que respira. Si es un niño, hacen retracciones intercostales, una frecuencia respiratoria es mucho más alta de lo que normalmente tienen, entonces esos son signos de alarma, ¿no? Y también es importante continuar con el monitoreo de la saturación de oxígeno. Eso es algo que algunas veces se ha perdido, que fue un hábito muy importante en el COVID. Cuando tenemos una infección respiratoria en edades extremas como los niños y los adultos mayores, es importante hacerles un control de la saturación de oxígeno y ver que siempre estén por encima de 94%. Si está menos de eso, hacerle seguimiento cercano y evaluarlo con más obligatoriedad con un médico. Doctora, ahora, las personas que tienen diagnóstico de asma podrían complicarse más, porque hemos visto a muchas personas con asma que tienden a ahogarse con alguna tos, o que de repente tienen alguna infección respiratoria, tienen asma, tienen esa constante flema y tos. ¿Podría generar esto un peligro más latente para aquellas personas con asma? Si es un asma no controlado, si es un paciente asmático que no toma su medicación preventiva, que es su corticoide inhalado más su broncodilatador de larga duración, sí. Pero si es un asmático que sí está controlado y que sí toma su medicación, es como una persona normal. Ahora, si bien es cierto, los asmáticos tienen una reacción mucho más severa a la inflamación. Si normalmente una persona sana se inflama con una tos simple, en los asmáticos sí pueden llegar a tener una crisis asmática como tal. Por eso es importante el uso de su preventivo y el control mensual o bimensual de acuerdo a su gravedad por el médico neumólogo. Ahora, para reforzar mucho más lo que decía hace un instante, doctora Caprini Bernal, neumóloga del Hospital 2 de Mayo, ¿todas las infecciones respiratorias obligatoriamente necesitan antibiótico? No, eso no. Hay que evaluar muy bien al paciente. Generalmente si comienzan con congestión nasal, con dolor de garganta, fiebrecita, eso es viral. Es una rinofaringitis y eso no requiere antibiótico. Normalmente cuando es bacteriana son síntomas mucho más intensos, una tos flemosa con flema verde, o le vemos en la garganta que tiene plaquitas de pus. En esos casos sí amerita antibiótico, pero si comienzan solo con congestión nasal y con dolor de garganta y fiebres pequeñas, pues eso es viral y simplemente sintomáticos, medicamentos para la fiebre. Si la tos es muy intensa y le dificulta lo que es la respiración o hablar o hacer sus cosas, recién dar antitusígenos. Siendo un diagnóstico, por ejemplo, viral, como usted nos explica, o ya yendo más allá a una ira,
¿podríamos automedicarnos o es recomendable bajo ninguna circunstancia no a la automedicación? Bueno, idealmente no debería automedicarse, deberían irse al médico para darse su evaluación adecuada, pero por ejemplo, si es en la noche y tiene una fiebrecita y solo tiene fiebre leve y es el primer día, o sea, la primera vez que le aparece y tipo 2 de la mañana, puedes darle el paracetamol de acuerdo a su peso y su talla y al día siguiente llevarlo por consulta externa para hacer la evaluación respectiva. Pero ahora, si tienes un paciente que está más de 10 días tosiendo, más con fiebre y más síntomas respiratorios, pues obviamente tiene que ir al médico porque hay que buscar cuál es la causa de esa tos, cuál es la causa de esa fiebre y darle una medicación adecuada. Si tenemos personas vulnerables, entre ellos los niños, ¿verdad? Y las personas, los adultos mayores, sería recomendable, no la automedicación, pero lo primero que hacemos a raíz de las circunstancias es ir y darles algún jarabe para la tos, por ejemplo, si es tos excesiva. ¿Es recomendable darles jarabe, algún medicamento aparte del que ya nos indicó? O sea, el jarabe específicamente, si nos recomendaran o nos dieran en la farmacia o botica, o mejor no. Idealmente es mejor no, porque yo lo considero, como para que me entiendan, que es un engañamuchachos. O sea, tú le das el antitusígeno y le va a calmar la tos. Entonces tú ¿qué vas a pensar? Ah, ya está mejor mi paciente, ya se curó. Pero ¿qué pasa? Cada vez que le da tos, se toma el jarabe. Y eso no dura a veces una semana o 2 días. A veces hay pacientes que vienen a la consulta con un mes de tos, que se han estado automedicando con jarabe para la tos, y cuando llegan a la consulta se le toma su placa, tienen una tuberculosis, tienen bronquiectasia, tienen una fibrosis, que se ha demorado el diagnóstico y quizás pudiendo tratarse a tiempo podría curarse, ¿no? Ahora, doctora, si una infección respiratoria aguda no es tratada a tiempo, no es tratada por el personal de salud, ¿podríamos morirnos? Sí, ¿por qué? Porque el pulmón es el órgano que oxigena los tejidos del cuerpo. Entonces, si tenemos un compromiso extenso en el pulmón, pues no va a haber qué oxigena el cuerpo y podemos fallecer a causa de una neumonía. Mucho más riesgo tienen pacientes adultos mayores y niños pequeños. ¿Cuál debería ser un tratamiento oportuno de acuerdo al diagnóstico de un médico para una IRA, una infección respiratoria aguda? Idealmente apenas inicien los síntomas. Si por ejemplo ya tenemos un día con tos, con flema, con fiebre, pues acudir al médico, no esperar a tener formas severas del cuadro. Estos cambios de clima que hemos notado, porque hace unos días había solcito al mediodía, luego intenso frío, llovizna inclusive, los chicos van a los colegios muy temprano, a los nidos, etcétera. ¿Estos cambios de clima están generando crisis respiratorias agudas? Sí, en la consulta han aumentado pacientes asmáticos que no tenían crisis hace 10, 20 años, están regresando para recibir su medicación preventiva y porque como los climas han estado un poco tibios no tenían más malestar y sí incrementa aún más todo lo que es la sintomatología respiratoria en pacientes, sobre todo que son alérgicos, también ingresan más por consulta, por rinitis, por asma y por otras afecciones. ¿Pacientes con qué condiciones o en qué condiciones ingresan a consulta, doctora? Alérgicos, ya nos decía, asmáticos, ¿quiénes más ingresan con mayor afluencia a consulta por estos temas de las IRAs? Los pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar, con bronquiectasias, con lesiones seculares por la tuberculosis, pacientes que tienen una patología crónica pulmonar, que a veces como se encuentran estables no acuden a consulta y ahora con el cambio de clima están comenzando a incrementar sus síntomas y es por lo que acuden a consulta. Ahora, en los productos naturales, siempre cuando tenemos estas temporadas de intenso frío, a todos se nos antoja un matecito, un cafecito, una manzanilla, una hierba luisa, tantas que tenemos en nuestro país. ¿Son recomendables, doctora, estos matecitos para combatir estas hierbitas, infusiones, para combatir de alguna otra manera las infecciones respiratorias agudas? Para combatir la infección aguda como tal, no, porque ninguna de las plantitas lamentablemente funciona como antibiótico. Eso hay que tenerlo muy claro. O como antiviral. Pero sí son buenas sintomáticas, ¿no? Por ejemplo, el quión es un buen broncodilatador, pero también si lo usas muy seguido puede producir gastritis o reflujo. Entonces el limón también tiene vitamina C, nos ayuda, pero también produce reflujo si lo usas muy seguido. Por ejemplo, en pacientes que tienen reflujo y tienen bronquiectasis o fibrosis, toman el limón y la tos se le va a incrementar al día siguiente por el reflujo gastroesofágico que les produce, ¿no? Entonces, toda hierba en cantidades pequeñas tiene sus propiedades que nos pueden ayudar, pero no nos van a curar, solamente son sintomáticos.
Este es Minsa Te Responde. Recuerden que hoy estamos conversando con la doctora Caprini Bernal. Ella es neumóloga del Hospital 12 de Mayo, quien hoy nos acompaña, hablando de las infecciones respiratorias agudas. Y vamos con la primera consulta que nos llega, doctora Caprini, sobre este tema. Cloti nos pregunta, ¿cómo evitamos caer con las iras? Una pregunta. Y la segunda que nos hace es, ¿ayuda a la alimentación? Dos cositas, doctora. Ya. Caprini. ¿Cómo evitamos caer con las iras? Uno es, si vemos que algún compañero de trabajo está con tos, con flemita, pues usar nuestra mascarilla para protegernos nosotros de la infección que nos pueda contagiar. Tratar de que si tenemos un ambiente cerrado, pues buscar que haya ventanas para que haya más ventilación y el intercambio de aire. A pesar de que haya frío, no hay otra forma. La otra pregunta me la podría repetir. ¿La alimentación ayuda? La alimentación sí, es súper importante. Un paciente que está bien alimentado, que tiene sus, por ejemplo, el plato tiene que tener, ¿no? Lo que es la mitad del plato una ensalada, la cuarta parte del plato lo que es proteína y la cuarta parte del plato lo que es carbohidrato. Tiene que contener todas las vitaminas y minerales de manera adecuada para ayudar a la inmunidad. Recordemos que para matar a los virus y bacterias se usan cofactores, y los cofactores son las vitaminas como el complejo B y minerales como el magnesio, el zinc, la vitamina C también ayuda como cofactores. Entonces es importante tener una alimentación balanceada para tener una inmunidad sana. La hidratación influye mucho también en este tiempo de tomar poca agua por el frío. No, la hidratación es súper importante. El moco al nivel de la vía respiratoria depende mucho de cómo estemos hidratados. Si tomamos poca agua, el moco va a estar mucho más denso, más difícil de botarlo, por lo tanto vamos a tener más picazón, más carraspera. Mientras más agua tomemos, más diluido va a estar el moco, entonces va a estar mucho más fácil para botarlo y eliminarlo. Cuando vamos al neumólogo, lo primero que nos va a decir en una infección viral, abundantes líquidos tibios, porque eso va a ayudar a que puedas expectorar. Recuerden que cuando nos da una infección viral o bacteriana nos da fiebre. La fiebre de por sí, el cuerpo tiene mecanismos para bajar la fiebre. Uno de ellos es sudar, ¿no? Entonces al momento de sudar nos deshidratamos. Si no tomamos más agua de lo que normalmente nos corresponde durante procesos virales, pues ese moco va a estar mucho más duro, mucho más espeso y mucho más difícil de evacuar. Por lo tanto es súper importante hidratarnos. Doctora, en el caso de las embarazadas, ¿cómo deberían ellas tener una respuesta a las infecciones respiratorias agudas? Porque tampoco están ajenas a que podría darles una infección respiratoria aguda por el mismo estado en el que se encuentran. Ya, en las pacientes que son gestantes es súper importante que apenas tengan los síntomas respiratorios acudan a control, y sobre todo si tienen antecedentes de familiares con tuberculosis o contacto con tuberculosis, con más razón, porque la inmunidad en las gestantes está disminuida, es semejante a un niño o a un adulto, entonces tiene mayor predisposición a infecciones severas. Ahora, el asma en pacientes asmáticas, en pacientes embarazadas es mucho más severo. Es más, si eres una paciente asmática que no tenías crisis hace 10 años y te embarazaste ahora, es muy probable que hagas crisis asmática severa solo por el embarazo. Entonces, apenas inicias el embarazo y eres asmática, tienes que ir al neumólogo para iniciar tu preventivo y de esa manera evitar crisis asmáticas severas muy frecuentes en embarazadas. Y nada de medicación, ¿verdad? Nada de automedicarse, ¿no? Recuerden que ahora incluso hay estudios que hasta el paracetamol puede producir enfermedades como el autismo, entonces es mejor evitar medicamentos que no sean necesarios. A ver, vamos a encender las alarmas. Ha dicho usted que hay estudios que han detectado, o probables estudios que están detectando, que el paracetamol en gestantes podría, o sea, que quede claro el término podría generar autismo. Pero todavía está en estudios. En estudio. Ajá, todavía no está concluyente y solamente, o sea, no son estudios todavía tan relevantes, pero sí está hay que está en estudio. Lo dejamos en estudio, algún día tendremos ya el final, el diagnóstico final. Ahora, doctora, ¿cómo debería ser la higiene de un paciente que esté en este proceso, con esta sintomatología? Ya. Es mentira que no te puedas bañar en las infecciones respiratorias. Tenemos que bañar. Se tienen que bañar. Es más, el cuerpo elimina los virus y las toxinas por el sudor. Entonces, si tú no te bañas, pues no tienes tampoco otra forma de eliminarlo. Obviamente tienes que abrigarte bien después, secarte el pelo si tienes el cabello largo. Entonces es importante el bañarse en un proceso respiratorio. Es mentira que no te puedas bañar, pero tienes que abrigarte.
Ujú. Ahora, la alimentación, los cubiertos, utensilios, la tacita, el platito, ¿es normal? ¿Podemos utilizarlo cualquiera? ¿Lo lavamos, lo secamos y el siguiente día de repente lo utilizo yo, usted, alguien en la casa? En teoría sí, porque no se transmite por el contacto boca a boca, sino es por aerosoles más que todo. ¿Qué más deberíamos conocer, doctora, de las infecciones respiratorias agudas? Más que todo el contagio, la tos es la principal forma de contagio, el estornudo también forma de contagio, evitar hacer una acumulación de muchas personas en un solo ambiente, sobre todo si hay un enfermo, pues mejor decirle que vaya a descansar para evitar el contagio de los demás del equipo. En casa, ¿cómo haríamos? Porque hay varias familias que de repente están presentando cuadros de infección respiratoria aguda. ¿Cómo hacemos en casa? Idealmente, al que esté enfermo y que use mascarilla, y también nosotros, los que estamos atendiéndolo, cuando vamos a acercarnos mucho, también usarlo, ¿no? Tratar de que la habitación donde esté él, tratar de ventilarla lo más que se pueda, y básicamente solo eso. Vamos a la siguiente consulta. Esto es Minsa Te Responde, hoy hablando de las infecciones respiratorias agudas, y nos preguntan lo siguiente: ¿la ausencia de hierro conlleva a efectos de baja defensa y problemas inmunológicos, doctora Caprini? ¿Me podría repetir, por favor? Repito la pregunta que nos hacen. ¿La ausencia de hierro conlleva a efectos de baja defensa y problemas inmunológicos? Sí y no. Los leucocitos para reproducirse necesitan diferentes vitaminas, minerales para reproducirse. De por sí el hierro está más en la hemoglobina y no tanto en los leucocitos, pero también forma parte de los cofactores de algunas sustancias que nos ayudan a combatir, por ejemplo, los virus y las bacterias. Entonces sí, el hecho de que tengamos una anemia carencial por fierro, en cierta manera sí altera lo que es la inmunidad. Entonces sí es importante que sí hacerle un seguimiento a las personas que tienen anemia y detectar cuál es su carencia, por qué es que tienen anemia, porque no solamente es por el fierro, a veces por vitamina B2, a veces por ácido fólico. Entonces, si es también por ácido fólico y vitamina B12, con más razón va a alterar en la formación de leucocitos. Entonces, sí, tenemos que hacerle un seguimiento a pacientes que tienen anemia, porque sí, su inmunidad es un poco más baja. Pero sí es fundamental, ¿no? El sistema inmunológico debe ser óptimo para combatir, para que nuestras defensas salgan y nos defiendan de aquellos virus, ¿verdad? Exactamente, es lo más importante, porque sin el sistema inmune adecuado, cualquier enfermedad nos puede dar de forma severa. Un ejemplo son los pacientes que tienen cáncer. Lamentablemente los pacientes tienen una inmunidad baja por el mismo cáncer. Entonces cualquier infección, por más pequeña que sea, se convierte en severa. Entonces este es un ejemplo claro de cuando tenemos una inmunidad baja, ¿no? Y pacientes sanos que no tenemos ninguna patología, a veces el hecho de no tener nuestra nutrición adecuada, que tengamos vitaminas disminuidas como el complejo B, el ácido fólico, la vitamina B12 dentro del complejo B, pues nos ayuda a tener una inmunidad mucho más baja. ¿Cómo hago para tener un buen sistema inmunológico? Porque muchas veces te dicen, toma un adicional, toma vitamina que de repente viene en cápsulas, etcétera. O es que la alimentación, el estado de ánimo, tu misma salud emocional, mental, influye mucho en el sistema inmunológico. ¿Qué nos dice de ello, doctora? La inmunidad depende de varios factores. La principal es la nutrición. Idealmente, si uno tiene una nutrición adecuada, balanceada, con verduras, frutas y carbohidratos de manera adecuada, no necesita un adicional de vitaminas por pastillas o por leches o comerciales. Porque los alimentos se absorben, pero si tenemos alguna patología de base, por ejemplo, alguna colagenopatía como enfermedades reumatológicas, alguna nefropatía, por ejemplo, estamos en diálisis, en ellos la absorción de vitaminas y minerales es mucho menor. Entonces, en este tipo de pacientes sí requieren vitaminas adicionales para poder mantener una inmunidad adecuada. ¿Listo? Pero todos los demás pacientes que somos sanos y que no tenemos otras patologías asociadas, con la alimentación adecuada es suficiente. Ahora, el estado de ánimo sí ayuda. Yo siempre digo que el pulmón es el órgano de las emociones, porque si uno ve un montón de pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, tú les preguntas, ¿no? ¿Has tenido algún problema muy fuerte, alguna depresión previo a la infección por la tuberculosis? La gran mayoría te dice que sí.
Entonces, y los que han tenido lesiones severas en el pulmón, tú les preguntas y también te cuentan que han tenido problemas, ¿no? Entonces, sí tiene un componente psicológico asociado, y la inmunidad también está asociada al estrés en este caso, ¿no? Si tenemos un estrés muy severo, pues la inmunidad va a bajar, ¿no? Tratar de tener un estado de ánimo mucho más positivo, evitar estar renegando, tratar de relajarnos, y de esa manera también vamos a ayudar a tener un buen sistema inmunológico. Perfecto, esa es la respuesta perfecta, ya saben, atención a los que nos siguen a esta hora en Minsa Te Responde. Vamos con más consultas. Jesús nos dice, ¿alguna vacuna ayuda, doctora Caprini? Sí, por supuesto que sí. Actualmente están las vacunas para la influenza, para el neumococo. Entonces es importante tenerlas, porque si bien es cierto, la vacuna no te va a evitar la infección, tiene que quedar muy claro, pero sí te va a prevenir formas severas de la infección. Por ejemplo, la vacuna del neumococo previene el hecho de que puedas tener neumonías severas que te puedan llevar a la muerte, tanto en adultos mayores como en niños. Entonces es importante tener esa vacuna. Y la influenza también. La influenza, la gran mayoría la tenemos como una gripecita simple, pero en realidad puede llegar a ser severa y dar una neumonía que nos puede llevar incluso a morir. Entonces por eso es importante tener la vacuna. Lo mismo que para el COVID, ¿no? Todos hemos vivido lamentablemente lo que fue la pandemia. Entonces hemos visto pacientes con forma severa de COVID. Entonces la vacuna lo que hace es evitar las formas severas, no prevenir la infección como tal. Muy bien, tenemos que mencionarles que en nuestra plataforma de Facebook del Ministerio de Salud tenemos una encuesta que está a disposición de ustedes para que puedan responder en este instante. La pregunta en nuestra encuesta en Facebook del Ministerio de Salud es: ¿has tenido una infección respiratoria? Repito, la pregunta es: ¿has tenido alguna infección respiratoria? Puedes responder en nuestra plataforma de Facebook del Ministerio de Salud. Eso nos ayudará también para poder darte más respuestas a tus consultas. Vamos con la siguiente consulta, doctora Caprini. Y Mónica nos dice: usualmente sentimos una infección y para evitar molestias nos inyectamos algún medicamento, dizque para cortar. ¿Eso está bien o tiene alguna consecuencia anómala? Nos pregunta Mónica. Ya, si tenemos una infección viral, no existe ningún inyectable que nos vaya a cortar la infección. Bien, si tenemos una infección bacteriana, sí, pero no es solo una sola dosis. La gran mayoría de los antibióticos se dan por 5 a 7 días, porque si no hacemos resistencia al antibiótico. Entonces es totalmente falso que nos pongan una inyección para cortar. Lo que a veces suele coincidir es que estamos en las fases finales de la infección, vamos al médico o incluso mejor dicho al de la farmacia, te da, tomas inyección que se te va a pasar, pues te da por ejemplo un antipirético, un metamizol que también te calme el dolor, con clorfenamina o un antihistamínico, entonces te quita los síntomas y tú dices ya estoy mejor, pero pasa 8 horas después del efecto y otra vez vuelve todo a la normalidad, o sea, a tener los mismos síntomas, ¿no? Entonces totalmente falso. Esa es la respuesta. Atención, Mónica, tener más cuidado. Siguiente consulta, doctora Caprini. Rose Aguirre nos dice lo siguiente: buenos días. ¿Qué cuidados debemos tener en un adulto mayor que sufre de presión arterial y problemas del corazón? Gracias. Ya, sobre todo en ellos hay que cuidar que no darle mucha agua. Ya hay muchos pacientes que tienen hipertensión y algún problema cardíaco asociado. El exceso de agua hace que se acumule tanto en el pulmón como en las extremidades. Entonces hoy tenemos que vigilar a los pacientes que no se les forme edemas, que son aumento de volumen de los miembros inferiores, o sea que crezcan y que uno apriete el piecito y se hunda. Eso le decimos fovea. Si eso ocurre, quiere decir que le estamos dando mucha agua y que la medicación que está recibiendo para la parte cardiológica no es suficiente. Entonces requiere una evaluación por el cardiólogo de manera urgente. Ahora, ¿estos pacientes sí tienen predisposición a la parte respiratoria? Sí, porque esa agua se puede ir al pulmón y producir congestión pulmonar y derrames pleurales. Atención entonces, Rose, es la respuesta de nuestra neumóloga que hoy nos acompaña del Hospital 12 de Mayo, precisamente conversando sobre la infección respiratoria aguda o más conocida como las IRAS. Doctora, ¿qué más deberíamos, algo más puntual, algo más que deberíamos conocer sobre las infecciones respiratorias agudas, entendiendo que estamos en un proceso de intenso frío ya en nuestra ciudad y que los niños se están viendo afectados, los adultos mayores igual, las gestantes igual, pero en general toda la población?
Bien, lo más importante es tener una alimentación balanceada, y tomar abundantes líquidos tibios para poder estar con un sistema inmunológico de manera adecuada. Ahora, si tenemos familiares que están enfermos, pues usar mascarilla para evitar el contagio con los demás familiares. Y lo otro más importante es abrigarnos, no tener cambios de temperatura brusco, porque esto sí también nos puede predisponer a tener infecciones agudas respiratorias mucho más frecuentes. Si somos asmáticos o tenemos alguna patología cardíaca de base, tenemos que ir al neumólogo para recibir nuestra medicación preventiva adecuada y hacer el control respectivo. Bien, y de acuerdo a eso se va valorando los controles de acuerdo a la severidad que tenga el paciente. Muy bien, doctora. Le agradecemos por estar con nosotros. Realmente ha sido un placer conversar sobre este tema. Exactamente hablando de la infección respiratoria aguda, las IRAS, para tener muchísimo cuidado. ¿Nos podemos bañar si tenemos síntomas? ¿Podemos tomar un matecito? Por supuesto que sí, pero no es lo que me va a sanar. Exacto. Lo principal es ir al médico, acudir para el diagnóstico oportuno y un tratamiento bajo receta médica, ¿verdad? Sí, y una cosita más quería indicar, es importante no automedicarse y sobre todo no usar corticoides, a menos que no tengan indicación médica, como por ejemplo es la dexametasona, prednisona, hidrocortisona, metilprednisolona. Esos medicamentos se dan bajo receta médica y tienen que ser evaluados por un médico. No tengan que tomar medicamentos que les da el farmacéutico, porque pueden ir a formas severas respiratorias por usar este medicamento, muchas veces repetitivos y de manera inadecuada. Esto ocurre mucho más en asmáticos, pero también se ve en infecciones respiratorias agudas. Doctora, y sería bueno que usted haga la invitación. El Ministerio de Salud está llevando a cabo una campaña nacional para poder realizarnos o poder aplicarnos nuestra vacuna de la influenza o el neumococo para evitar caer en estos episodios, en estos cuadros. La invitación a toda la población, usted como neumóloga del Hospital 2 de Mayo, para evitar ir a un hospital y tener diagnósticos como los que nos quisiéramos tener. Es súper importante colocarse lo que es la vacuna para el neumococo y para la influenza. Estas vacunas no solamente es que van a evitar formas severas de las enfermedades respectivas, sino que también pueden evitar pérdida de familiares a la larga. Ahora, estas vacunas no van a evitar la infección como tal, pero sí van a evitar las formas severas. Muy bien, ahora sí nos despedimos. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muy buen inicio de semana. Pero antes de que nos vayamos, antes de que nos despidamos de nuestro programa, vamos a la respuesta, ¿verdad? Sí, vamos a las respuestas. Recuerden que hace un instante mencioné que el Ministerio de Salud ha lanzado una encuesta. ¿Has tenido resfríos en algún momento? La consulta, para ser más exacta, vamos a la pregunta exacta, valga la redundancia. ¿Has tenido una infección respiratoria? Tenemos los resultados de esta encuesta que ha lanzado el Ministerio de Salud a través de la plataforma de Facebook. El 56% de nuestra población o de nuestro público ha pasado por una infección respiratoria aguda, y a tomar las precauciones y cuidarse. Repito, de esta corta encuesta que hemos lanzado en Facebook, el 56% de nuestro público ha pasado por una infección respiratoria aguda. 56%, alarmante y preocupante. Sí. A cuidarnos muchísimo. Gracias, doctora. Listo, que tenga un buen gracias. inicio de semana. Esto fue todo por hoy. Los esperamos el miércoles y el viernes en Minsa Te Responde. Muchísimas gracias. Buen inicio de semana.